obviamente que al tener nosotros desde enero este ciclón Yaku y todos los embates de la naturaleza, ¿Cuándo fue el a ciclón cualquier Yaku? ejecutor, Arrancando el año. le dificulta las obras que son a campo abierto. Bueno, estamos con El señor Luis Mendieta. Luis Alberto Mendieta. Él fue jefe del gabinete técnico de la presidencia cuando Pedro Castillo era mandamás de este país y estuvo muy de cerca y conoce detalles del presupuesto del Mundial Sub-17. Ok, que nos hemos enterado fue subiendo de 200 a 600, ¿no? Sí. Señor Mendieta, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Señor periodista, muchas gracias a usted por la invitación. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su impresión? ¿Por qué nos quitaron el Mundial? ¿Por los baicos? No. A ver, mire usted, en primer lugar, vamos a ver dos tiempos. El tiempo de la aprobación, que se aprobó entre 320 a 340 millones, creo, 5 estadios, y luego el tiempo de la ejecución. La ejecución era este año a partir de enero, pero las previas de contratación y contactos con organismos internacionales para que presten el servicio de licitación a empresas especializadas para hacer las refacciones de técnica deportiva de estos 5 estadios, lo tenía que hacer. En ese momento se planteó UNOPS o UIE, que son organizaciones, entre otras, Sí. que se estaba atentando, y eso ya corresponde a los ejecutores. Pero ahora, en enero, debió haberse empezado las obras de acuerdo al cronograma para concluirlas en octubre. ¿Ya? En septiembre u octubre, si mal no recuerdo. Sí. Ahora, Septiembre, obviamente que al tener nosotros desde enero este ciclón Yaku y todos los embates de la naturaleza, Aguanta, ¿cuándo fue el a ciclón cualquier Yaku? Arrancando el año. ejecutor le dificulta las obras que son a campo abierto. Claro. Son obras de terrajeo, de refacciones, de preparación de terrenos, temas de asientos, temas de algunas barandas, entre otros pertrechos de carácter deportivo, de acuerdo a los requerimientos FIFA Ahora, que se aprobó. una pregunta aquí, un paréntesis. ¿No se podía empezar antes? ¿Cómo dice usted? Cuando le dan la sede a Perú del Sub-17, ¿esto ocurre en qué mes? A ver, cuando el gobierno le ha visto en abril del año pasado. En abril. Del año pasado. No. En abril se empezaron a establecer todas las garantías del Estado peruano a la FIFA. Exacto. Y la FIFA Ya. más o menos llegó sea, postuló a su conformidad ya. a la altura del mes de junio o julio, si mal no recuerdo. Ya, nos da el visto Y bueno. una vez que dio la conformidad, lo Sí. que se tenía que hacer era el levantamiento de información de campo, y de acuerdo a un cronograma que la unidad formuladora, que era el IPD, establecieron su programa, viajaron, se tomaron su tiempo. Pero y ¿qué luego fue? presentaron Junio, el julio, presupuesto agosto, final. septiembre, octubre, noviembre, Más o menos diciembre. entre agosto y septiembre, sí, eso fue así. 7 Y meses ahí vino un periodo para donde analizar. tuvieron divergencias de carácter de técnica presupuestal y de techos presupuestales. Ya, y viene sumado a los fenómenos naturales. Bueno, eso es a partir de este año, ¿no? Claro, pero se perdieron Por lo que yo he valiosos escuchado, meses el disculpe año usted, pasado, Es ¿no? bueno, señor periodista, ¿me permite? Sí, Es bueno, en primer lugar, escuchar la versión del Sí. Ministerio de Educación, que es el que ha salido a pronunciarse. claro. Y que de pasadita es una de los entes sobre la cual han hecho el seguimiento anterior, y por lo visto lo está haciendo el seguimiento en este momento. Claro. Él ha Pero no- señalado de que los tiempos calzan y que el país podría seguir albergando a la Sub-17, más allá ya que la FIFA ya lo canceló. Entonces sería bueno preguntar cuáles son las verdaderas razones para que la FIFA cancele. no, por una pero a sencilla ver, razón. ¿usted cree Si que es que podría empezaron las seguir el ejecuciones Mundial de campo de Sub-17? trabajo. ¿Usted cree que podría ¿Cómo? seguir el Mundial Sub-17? No. Estoy hablando, aquí hay que ver los tiempos. Porque Ya. he Pues leído- acá yo veo he que hay leído- 7 meses ociosos que pueden haber sido 2 o 3 para analizar, ver, sacar las conclusiones, vistos buenos y todo lo que hay que hacer, pero no 7 meses para no hacer nada. A ver, permítame, he leído, hasta qué punto es cierto, habrá que certificar, Sí. que a mediados de marzo la FIFA iba todo bien, había pedido garantías al gobierno peruano y el gobierno peruano le había extendido. Yo no pretendo justificar ni defender Ok. esta gestión, sin embargo, sí obliga la objetividad para poder criticar si cabe el hecho o para señalar
Bueno, las verdaderas razones son otras. Claro, pero llama la Que para mí atención que sería muy nos den fácil, en muy junio el fácil visto bueno y criticar que a un hasta sector, a un diciembre no haya gobierno nada. que no puede con un proyecto que fue aprobado en el gobierno de Pedro Castillo. Máxime que se me encargó velar por el cumplimiento para que sea justo a tiempo la parte de la programación, la parte de la formulación, y que todo fue correcto y se aprobó entre 320 o 340 millones, si mal no recuerdo ya, pero no fue los 620 que en algún momento nos presentaron esa comisión, ¿no? ¿Qué más hubo en esos 7 meses? Programación, evaluación. Bueno, mire, ahorita yo tendría que hablarle todo el cronograma, toda la parte de la No, porque también se pudieron pasar un año, ¿no? Haciendo esa labor, ¿no? No, pero por ejemplo... ¿Cómo dice? Se pudieron pasar un año también haciendo toda esa labor, ¿no? Sí, 7 meses. Pero para su información no fue un año. De acuerdo, pero en 7 meses no era un tiempo prudencial. 7 meses, en 7 meses, ¿no era un tiempo prudencial para empezar las obras? A ver, me permite, el planeamiento inicial de la comisión en los términos cómo se tratan este tipo de contratos, este tipo de obras que eran IOR, intervenciones de optimización para refacciones, para reconversión, ya de infraestructura existente. ¿Bien? Ya que es una forma de inversión que hace el sector público en este caso. Sí. Uy, lamentablemente se cortó la comunicación. A ver, yo tengo un documento de FIFA, ¿ok? Del 1 de febrero. Sí. Es una carta que la envía FIFA a Jean-Marc Cerro Villar, en su momento secretario general, donde aprueban el calendario presentado para las obras, cuya conclusión está estimada para el 30 de septiembre del 2023, un plazo improrrogable para FIFA. Claro. ¿Okay? Este documento es del 1 de febrero, es decir, este calendario, este cronograma ya estaba aprobado y, por ejemplo, la obra del estadio, o las obras en el estadio de Elías Aguirre Chiclayo, empezaban en mayo y junio. Mayo y junio. Ojo con este dato. O sea, julio, agosto, en 3 meses. En 3 meses iba a estar operativo el Elías Aguirre Chiclayo, según este calendario. Ok. Aprobado por FIFA. ¿Eso lo corrobora usted, señor? Mire usted, el calendario de ejecución de obras estaba debidamente delineado de acuerdo a cómo lo estableció la unidad formuladora, que en este caso fue el IPD. Hasta ese momento todos los técnicos, los especialistas en infraestructura deportiva lo habían aprobado. Y con esa base fue probablemente licitado, probablemente la empresa ganadora o las empresas ganadoras tenían que ajustarse al tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde esa fecha a ahora? Desconozco, salvo la noticia ingrata que el día de ayer hemos recibido todos, que la FIFA retiró a Perú para que sea el organizador y que se celebre en nuestro país la sub-17. ¿Usted cree que el cronograma, disculpe usted, el cronograma de ejecución de la IOR de los 5 estadios, en la empresa que ha ganado o había ganado, sabe que tenía que ejecutarlos y los tiempos de holgura eran 1 mes o 45 días. Entonces, eso es un tema ya de ejecución en el campo. ¿Qué controversias, qué problemas han tenido? Es de exclusiva responsabilidad de la para refaccionar un estadio. Y en todo caso, de la unidad ejecutora, ¿no? ¿Un mes para refaccionar un estadio? No lo sé, pero ¿sabe una cosa? Yo, desde una posición muy cómoda, podría criticar. Yo no sé si puede ser 1 mes, puede ser 15 días, dependiendo la naturaleza de los componentes de la obra. Y eso lo digo en los mejores términos. Porque, ¿sabe qué, periodista? Lo que yo trato de evitar es la crítica fácil y la crítica infundada. Claro, pero acá tiene que haber responsables, pues, ¿no? Pero para simplemente acá tiene que haber responsables, ¿no? Claro. Pero... no, claro que se encuentren los responsables, que está en la parte de quienes tenían la responsabilidad de ejecutar. Sí, señor Mendieta. Si pretenden encontrar responsabilidad en formulación, pues bien, que por lo presenten las pruebas, si habría habido algún tipo de responsabilidad, cosa que queda descartada por completo, porque eso se aprobó a mediados de octubre, y hubo el tiempo suficiente, noviembre y diciembre, para resolver todo el proceso de las contrataciones. Por ejemplo, las ejecuciones ajustadas de acuerdo al cronograma. O sea, ¿usted considera que la FIFA ha actuado mal? ¿Me permite? Le voy a dar una opinión. A ver, que es una hipótesis, que puede ser una hipótesis que de repente en el tiempo va a cobrar fuerza. A ver. Le explico. Enero, febrero y marzo con lluvias, hay que situarnos en Piura o hay que situarnos en Chiclayo. Sí. Con lluvias
de 50, 60 mililitros por hora, Sí. que es prácticamente tempestad. ¿Sabe qué? Usted tarrajea, le limpia el tarrajeo de Sí, inmediato. pero ya se sabía que Usted venía trata eso, de ¿ah? construir y Ya el se sabía anillo que no le venía permite eso, ¿ah? establecer bases. Ya ¿Aló? se sabía que venía eso, ¿ah? A ver, Ya se ese sabía. es un tema que tenía que haber considerado, en este caso, la empresa, y también en las bases de licitación tenían que haber considerado. Ok. Ese es un tema que corresponde a quienes hicieron las bases de licitación, Ok, ¿correcto? ya, Así es. de acuerdo. Pero, por ejemplo, el Ya, calendario... entonces usted tiene una teoría respecto a la FIFA. Sí, ¿Cuál pero, es? pero el calendario va por Es otro una lado. hipótesis que yo formulo Sí, en aras de ser objetivo, sí. porque a mí me resulta muy cómodo criticar y plegarme a quienes quieren criticar. Ya, ¿y por qué Si hay cree que cosas la que hay FIFA que le ha criticar, quitado hay la que sede a Perú? fundarlas en hechos. ¿Injustamente para usted? ¿Injustamente? ¿Cómo dice? ¿Para usted injustamente le han quitado la sede a Perú? No puedo dar un mayor juicio de valor salvo de lo que conozco y lo que he escuchado, porque yo Ok. no estoy en la ejecución, yo ya no estoy en la gestión. Usted sabe que el 7 de diciembre prácticamente todos los que acompañamos al presidente Pedro Castillo tuvimos que retirarnos de la gestión. Claro. Y a claro. esa fecha ya todo estaba ejecutado, la parte de la programación, la parte de los acuerdos, de los techos presupuestales. Es más, ya habían inversiones en ejecución que en el año 2022 se dieron para este proceso. Entonces, la ejecución de ahora, eso es responsabilidad directamente de este gobierno, que es bueno que explique a más detalle para evitar subjetivismo o que prueben los hechos cuál ha sido la real capacidad de gestión que han tenido. Ahora, señor Mendieta, Oscar Paz lo saluda, buenas tardes. Ayer observamos la entrevista en Canal N y usted reveló que en un principio la federación solicitó un presupuesto de 320 millones de soles para los 5 estadios. Sin embargo, Máximos. sí, exactamente. Sin embargo, luego pidieron más dinero. Prácticamente duplicaron ese monto, superando los Le 620. ¿Qué pasó ahí? Le explico. La Federación Peruana de Fútbol presentó el proyecto con un mínimo y un máximo. 5 Ok. estadios y 6 estadios. Ok. Un mínimo de 280 o 285 millones y un máximo por 6 estadios de 320 a 340 millones, si mal no recuerdo. Esa es más o menos la banda, Ya, Ya. para ser más objetivo. De ¿Correcto? acuerdo. está bien. Y ahora, quienes después tenían que trabajar fue la Comisión Multisectorial, apoyados y direccionados por la unidad formuladora que fue el IPD, los técnicos en políticas y en técnicas e infraestructuras deportivas del IPD. Y nos trajeron un presupuesto, pero como comisión, quiere decir con opinión de quienes participaban. Sí. funcionarios del Ministerio de Educación de la época y también delegados. Los 4 componían, eran los integrantes de esta comisión. Pero también ahí se evidenció, en las actas estaban, que había un representante o 2 de la Federación Peruana de Fútbol que no tenía por qué haber estado, sin embargo, escuchaban y participaban y daban opinión, ¿correcto? Sí. Y bajo esa fórmula o ese mecanismo, cuando apuramos de parte de la presidencia Sí. que avancen, porque los tiempos que venían para la programación eran cortos, nos presentaron más o menos entre 610 a 620 millones, ¿no? Eso Entonces, venía, nosotros eso venía de por inmediato parte de la federación. explicamos que eso era... No. Eso no es imputable a la federación. ¿Si no? En ningún momento he dicho que eso ha sido una propuesta de la federación. Si no, Eso lo presentó la comisión multisectorial. ok. Sino que yo les he hecho una descripción Sí. quienes participaban En esa las comisión. discusiones previas de la aprobación y daban opinión, algunos que tenían decisión y otros que tenían solamente voz, ¿correcto? Claro. Sin embargo, eso era la dinámica como ellos se desarrollaban. Es más, sin tener nada en contra de la Federación Peruana de Fútbol, yo observé que eso no era adecuado. Y bueno, posteriormente presentaron los 610 a 620 millones, la cual nosotros señalamos de que en primer lugar eso no iba a proceder porque los techos presupuestales rompían Totalmente. toda la proyección que se había hecho y que en todo caso hagan la sustentación técnica y que ajusten la sustentación técnica. Ya. Y como fuimos muy firmes y dimos una serie de explicaciones y pusimos en evidencia las contradicciones dentro de los documentos que nos entregaron, Ya. rápidamente bajó a 585, si mal no recuerdo, 550 millones, 420,
hasta los hicimos aterrizar con rapidez en los 320 o 340 millones. O sea, de porrazo los bajaron de 600 a 300. Claro, casi la mitad. Tuvieron que eliminar una serie de componentes que originalmente no estaban presentados, y posteriormente fueron adicionados, algo que no se había hablado, pero que de pronto se pensaba que podíamos aceptar. Y eso no lo íbamos a aceptar. ¿Esos componentes tenían que ver con el estadio de Chiclayo? ¿Cómo? ¿Esos componentes tenían que ver con el estadio de Chiclayo? No todos, pero el componente de Chiclayo era que superaba enormemente a su presupuesto inicial. Claro. Entonces, o sea, era el estadio más caro. El estadio más caro en remodelar era el Chiclayo. Tenía mayor presupuesto en función del presupuesto original. Claro. Entonces, eso no correspondía a ser aprobado. Ya olía feo, ya. Mire, sencillamente las observaciones en todo momento fueron de carácter técnico y nos basábamos en los componentes. Ya. Entonces, ¿cuáles eran los componentes básicos, los componentes intermedios y los componentes un poco de, llamémosle así, de mayor gusto, de mayor exquisitez en el diseño arquitectónico, en la parte de la infraestructura, XY de argumentos al respecto, que tuvimos que volarlo porque no correspondía. No obstante, había una insistencia. Claro. Ahí está la preocupación y lo que hago notar como una observación, a que sí o sí vaya Elías Aguirre. ¿Por qué? Porque rompía todo el presupuesto. Lógico. Y optamos por retirar al Elías Aguirre. Claro, usted ve que era 300 y sube a 600. El presupuesto y habíamos incorporado el estadio de San Marcos en sustitución. Aparte de que dejar una infraestructura deportiva mucho más equipada después de un sub-17 para una universidad cuatricentenaria, como es nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, era mucho más coherente con Señor Mendieta, aquí quiero hacer un alto. Usted ha mencionado que había una extraña insistencia para que el estadio Elías Aguirre vaya sí o sí. Esa insistencia, ¿de quién? Parte de los formuladores del IPD, sí. Y que en todo momento hubo una oposición técnica de parte de quien habla y de quienes tenían que acompañar ese proceso del equipo, sí. De acuerdo. Y llegamos a demostrar que era viable en la sub-17 sin Chiclayo. Elías Aguirre. Sin embargo, posteriormente rebajaron los presupuestos del Elías Aguirre, retiraron algunos presupuestos de las otras de otros estadios y se calzó con Elías Aguirre en los 320 o 340 que se aprobó finalmente. O sea, usted notaba que querían sí o sí Elías Aguirre. Ya era sospechoso, ¿no? Que era el estadio más caro, insistían por él. Señalaba por qué había tanta insistencia en el estadio de Elías Aguirre a los técnicos del IPD, y lo único que señalaban es que ya había tenido una aprobación previa y que la FIFA ya había dicho, este estadio sí va, este estadio también va. Defendían lo indefendible. Y que San Marcos no calificaba por nada del mundo y que iba a ser muy difícil en el corto tiempo poner a tono, de acuerdo a los requerimientos FIFA, al estadio de San Marcos. Mentira, pues, porque el estadio de San Marcos está listo, solamente habría que cambiar el campo de juego porque ha sido sede de los Panamericanos y es un escenario que reúne condiciones. ¿No? Señor periodista, y se les argumentaba, sin embargo, la argumentación técnico-deportiva que nosotros escuchábamos de la parte de quienes lo sustentaban, simplemente objetábamos con otros criterios que estaban en la misma documentación de ellos. Usted me manifestó ayer que algunos congresistas lo llamaban a su número personal para abogar. Que se interesó en conocer probablemente por abogar labor de control y fiscalización qué es lo que pasaba, y yo me pregunto quién es el que tocó la puerta. Sería bueno investigar, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes lo llamaban? Que precisamente Aguinaga. El congresista Aguinaga de Lambayeque. Sí, creo que le representa a Chiclayo o Lambayeque, o procede de Lambayeque, y de repente, si me equivoco, me corrijo. Y curiosamente Lozano también es de Lambayeque. El presidente de la Federación. Yo no pretendo asociar eso es una asociación. Es de nuestra chamba ya, no se preocupe. Y quien me lo planteó, ¿qué es lo que pasaba con el estadio? Porque a mí me conoce, yo lo conozco del tiempo que yo he trabajado como asesor en el Congreso, y aparte que él es sanmarquino, yo soy sanmarquino, entonces hemos tenido un nivel de relación de conocidos y de ciertos acercamientos de algunos temas, y probablemente basado en esa confianza, pero yo le puse mi extrañez y le dije, ¿sabe qué? Señor congresista, estas son las razones. Una vez que escuchó, bien, me dijo, quedó conforme.
Quedó conforme. Y aquí, discúlpeme usted, le voy a decir, Sí. Los congresistas pueden llamar a cualquier funcionario haciendo uso de sus atribuciones, de competencias de fiscalización y en todo caso de consultar. Y cuando uno no tiene nada irregular, nada que temer, nada que ocultar, yo puedo brindar la información al congresista X, Y, A, B, sea de la bancada, del color que sea necesario. De acuerdo. Pero lo extraño es quienes se preocuparon por un tema que era tan interno que salga hacia afuera tan pronto cuando quedó fuera el estadio de Elías Aguirre. Eso sí requiere ser observado, ¿no? Claro. Y la FIFA le dice no al Mundial Sub-17. ¿Por qué? Porque ya estaba contra el tiempo, no quería que sea solamente Lima la sede, veía que no se actuaba. ¿Cuál fue para usted el principal motivo? Bueno, lo que todos hemos leído, tanto el comunicado de la FIFA como de la Federación Peruana de Fútbol, y si usted se da cuenta, la FIFA señala de una manera muy adornada, doble discurso en una sola afirmación, y le explico en qué consiste. A ver. Que la sede, en este caso Perú, y el gobierno no habría garantizado la ejecución de todas las obras, que habrían retrasos y dado los efectos de etcétera, o sea, los problemas climatológicos, se procede a cancelar. Un combo. Yo le explicaba al inicio, si es que avanzaron o no avanzaron con las obras fundamentalmente en Piura y en Lambayeque, independientemente de otros criterios. Y se sabe que han tenido que paralizar las obras por el tema de las lluvias, y las lluvias están proyectadas hasta mayo, entonces es inviable entregar las obras de infraestructura deportiva de estos estadios para que la Sub-17 dé justamente la programación del fixture en esos dos estadios. Claro. Por eso es de que la misma Federación Peruana de Fútbol, y he leído que el mismo gobierno ha ofrecido otros estadios, como la del Callao y también San Marcos. Ya fue una medida media desesperada de hacerlo en Lima, ¿no? No. Ya medio desesperado hacerlo todo en Lima, ¿no? Ante la situación del país, ¿no? Aparte que le voy a manifestar algo que es importante que ustedes tomen en cuenta. La FIFA plantea sus condiciones que son rígidas, que ningún estadio por encima de 2.000 metros cuadrados para la Sub-17 podía ser tomado en cuenta, porque en su momento se ofrecieron otros estadios con un criterio de descentralización deportiva y de fomentar turismo deportivo, y lo veíamos nosotros desde el punto de vista de los flujos de ingreso también para el Estado, más allá de los conceptos de priorización en las cuales habían algunas discrepancias fundadas y habían otro tipo de motivaciones que también eran atendibles. Claro. No crea usted, señor periodista, que aprobar estos 320 a 340 millones fue cosa fácil, pero se hizo justo a tiempo, dentro del cronograma ajustado, observado y validado por la Federación Peruana de Fútbol, por la FIFA, en lo que respecta al manejo del gobierno de Pedro Castillo. De acuerdo, pero usted mismo reconoce que había una gran presión para que metan a Chiclayo y suba a 600. ¿No? Ahí está lo raro. No. Ahí está lo raro. No es imputable que con lo de Chiclayo necesariamente subía a 610 o 620, sino que Chiclayo doblaba significativamente el presupuesto inicial, y que la exigencia y la presencia de Chiclayo rompía los techos presupuestales que se habían planteado. ¿Usted cree que Chiclayo fue una piedra en el zapato para el campeonato? No, en absoluto. Si se aprobó. Se aprobó porque hicieron un reajuste, pues. ¿No? Bueno, pero lo cierto es de que aún con todas esas características del detalle de la formulación y la aprobación, se aprobó para que se hagan las convocatorias para ejecutar las obras que corresponden. El problema está que si miramos Chiclayo, estamos olvidando que también hay un estadio que es Piura. Y dése cuenta que las dos regiones son castigadas en este momento. De acuerdo. Señor Mendieta, muchísimas gracias por la aclaración. Creo que ha quedado bastante clara su posición y creo que ha convencido. Gracias.